Dios nos ha bendecido hasta ahora, Dios nos ha permitido estar acá. Hoy consideramos el mensaje del primer ángel. Y al analizar, al considerar este estudio de hoy, vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes. Vamos a repasar quizá en algunos casos algunas cosas importantes, pero vamos a aprender quizá algunas otras que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En Apocalipsis 14, del 6 al 12, y aquí vamos más allá que solo el mensaje del primer ángel. Encontramos en esos versículos, Apocalipsis 14, del 6 al 12, encontramos a los mensajes de los tres ángeles. Allí encontramos que entre las amenazas, entre lo que el anticristo está haciendo en contra del pueblo de Dios, que encontramos en el capítulo 13, y la escena del juicio que encontramos en los versículos 14 al 20 de este mismo capítulo 14 que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? Allí encontramos esos mensajes, los mensajes de los tres ángeles. Son mensajes de amonestación, son mensajes que Dios está interesado que el mundo pueda conocer en esta época. Es más, podríamos, tratando de ir un poquito para atrás, ir al capítulo 10 y el versículo 11, el último versículo del capítulo 10 de Apocalipsis, que ya estudiamos hace varias semanas. Allí encontramos algo interesante. El ángel fuerte que aparece allí en Apocalipsis 10, está hablando con Juan y le está transmitiendo un mensaje. Hay una voz que le habla a Juan, pero aquí encontramos al ángel fuerte que le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, los mensajes de los tres ángeles vienen a ser el cumplimiento de lo que el ángel fuerte dijo que había de hacerse. Profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 viene a ser entonces la expansión de la misión del ángel fuerte, que durante la sexta trompeta dice que durante la séptima trompeta va a suceder algo así. Ahora, los capítulos 10 y 14, si los ponemos juntos, encontramos que nos presentan una advertencia para el tiempo del fin, que tiene el propósito de alcanzar toda la tierra, no solo el propósito de, uh, de alcanzar a una nación o a unas pocas naciones, sino el propósito de alcanzar a toda la tierra. Eso es la intención de los mensajes, tanto de lo que dice en Apocalipsis 10, cuando dice que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, y cuando encontramos el triple mensaje angélico en Apocalipsis 14 del 6 al 12, este mensaje que debe ser llevado a todo el mundo. Ahora, este triple mensaje de Dios es un ultimátum de parte de Dios para el mundo que está en rebelión contra Él. Este mensaje es importante y tiene que llegar porque es el último mensaje de Dios. Estoy hablando de los tres mensajes, ¿verdad? Ahorita estamos abarcando los tres mensajes, aunque hoy nos interesa estudiar el primero. Pero vamos a revisar así de manera general, o hemos estado pensando de manera general en esto que llega a convertirse en el ultimátum de parte de Dios al mundo que está en rebelión en contra de Él. Pero el Señor tiene algo para decir en el mensaje del primer ángel cuando nos presenta este mensaje en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7. Vamos a leerlo y como dije, vamos a ir sobre los conceptos, sobre las ideas que están presentadas aquí. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz,
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el contenido del mensaje del primer ángel. Y si ustedes se fijan, el versículo 6 es algo así como un preámbulo que nos ayuda a prepararnos para recibir el mensaje propiamente que está en el versículo 7. Pero vayamos y veamos nuevamente a lo que dice en el versículo 6. El versículo 6 dice, volviendo a él, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El ángel, el ángel que aparece aquí volando por en medio del cielo, representa un concepto interesante de parte de Dios. Representa la idea de que este mensaje y estos mensajes, porque no solo el del primero, sino el del segundo y el del tercero también, son mensajes que deben llegar a todo el mundo, deben ser llevados a todo el planeta. Es un mensaje universal, podríamos decir así. Todos deben darse cuenta de cuál es el mensaje de Dios para el mundo. Ahora, este ángel nos dice aquí, tenía el evangelio eterno. Este evangelio eterno era para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí estamos confirmando el concepto que ya Apocalipsis 10:11 nos había dicho. El mensaje que dice allá que había que profetizar nuevamente en Apocalipsis 10:11, aquí que podríamos decir así, es el cumplimiento de esto que se le dijo allá en Apocalipsis 10:11 a Juan, de que hay que ir y predicar. Aquí viene el cumplimiento en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y este mensaje, como vemos aquí, debe llegar a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Pero este evangelio eterno, es el verdadero mensaje de reavivamiento para el tiempo del fin. Usted oye que de repente se levantan movimientos allí que hablan de reavivamiento. Usted oye en la iglesia que de repente se nos dice que debemos estar buscando el reavivamiento, que debemos procurar el reavivamiento. El verdadero mensaje de reavivamiento lo encontramos en los mensajes de los tres ángeles. El reavivamiento para el tiempo del fin está aquí en estos mensajes de los tres ángeles. Estos mensajes desarrollan la promesa de Cristo. ¿Usted se acuerda qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24:14? En Mateo 24:14, el Señor Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Nuevamente el concepto de que es para todas las naciones un mensaje universal. Y entonces vendrá el fin. Eso fue lo que dijo el Señor allí en Mateo 24:14, en el sermón profético que encontramos en Mateo 24:14. Lo repito, dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vamos a volver en un momentito sobre esto de Mateo 24:14, lo que dijo Jesús y que encontramos registrado en ese versículo, ¿verdad? Ahora, dice en Apocalipsis 14:6 que el ángel que voló por en medio del cielo, es decir, en el cenit, en la parte más elevada del cielo, para que el mensaje pudiera llegar a todo el mundo, este mensaje era, lo que tenía allí era el evangelio eterno. Y utiliza un adjetivo aquí importante, eterno. Sí, puede ser el evangelio del reino, puede ser el evangelio de la gloria de Dios. Quizá podríamos buscar otros calificativos, pero hoy tenemos aquí, en este pasaje, un calificativo importante. Dice que es eterno. Este evangelio que se ha de dar en el tiempo del fin no es un nuevo evangelio, es el evangelio eterno. No es un nuevo descubrimiento, es el evangelio eterno. No es
algo que Dios va a revelar a partir de ese momento. No, es el evangelio eterno. Es el mismo evangelio que dieron los apóstoles, sin ninguna alteración. Los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Los 11 y que después se unió a ellos el apóstol Pablo, ¿verdad? Llamado por Dios, por supuesto. Ese evangelio que ellos dieron, ese es el evangelio que se va a predicar en el tiempo del fin, porque se dice, nos dice aquí que es el evangelio eterno. Es el evangelio, y aquí vuelvo con Pablo nuevamente, expuesto por Pablo en sus cartas a los romanos y a las otras iglesias que él escribió. Es un evangelio que no debe ser alterado nunca. Es más, el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, y este pasaje se lo leo aquí de la Biblia, él advierte, ¿verdad? En el capítulo 1, los versículos 7 y 9, voy a leer 7, 8 me interesan, básicamente, vamos a ir hasta el 9. Dice, no es que haya otro, sino que alguno, voy a leerlo mejor desde el 6 para que vea toda la idea completa. Me maravillo de que tan pronto les dice a los Gálatas, ¿verdad? Aban, abandona, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Otras versiones dicen allí, sea anatema. Anunciar un evangelio diferente del que enseñaron los apóstoles, del que Cristo les dio a los apóstoles, es digno de condenación de parte de Dios. Y Dios no acepta un evangelio diferente. El evangelio tal como fue expuesto, enseñado por Jesús a los apóstoles, como los apóstoles lo mantuvieron puro, ¿se acuerda? En la iglesia de Éfeso, la del primer amor, la iglesia del caballo blanco, de la pureza del evangelio, del caballo blanco del primer sello, que tenía la pureza del evangelio. Ese mismo evangelio, que es el evangelio eterno, es el evangelio que se debe predicar también en el tiempo del fin. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas dice que ni un ángel, ni un apóstol, nadie debe alterar este evangelio y nadie lo puede alterar sin caer bajo la condenación, bajo la maldición de Dios. Eso es lo que nos dice allí en el pasaje que leímos en Gálatas 1, 6 al 9. Este evangelio eterno, llega a ser más relevante cuando lo vemos comparándolo con el evangelio, con el falso evangelio del anticristo de Apocalipsis 13. Llega a ser más importante y llega a sobresalir y a verse su pureza cuando lo comparamos con el falso evangelio de Apocalipsis 13, ese evangelio que demanda fidelidad a la falsificación del evangelio. Pero como dijimos, vamos a volver a Mateo 24, 14. El Señor Jesús en el sermón profético, como se le llama también a este sermón, ¿verdad? Que encontramos en Mateo 24, en el versículo 14, dijo algo importante. Dijo, será predicado, estoy repitiendo el texto, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús en ese momento estaba prediciendo que el evangelio sería predicado a todo el mundo como testimonio, a todos los moradores de la tierra como un testimonio. Cuando vamos a Apocalipsis 14, del 6 al 12, y cuando vemos en lo que nos dice en el versículo 6, que el ángel tenía el evangelio eterno, entonces nos damos cuenta que
el Señor estaba hablando de la aplicación de este evangelio para el tiempo del fin. La predicción de Jesús anticipaba lo que había de suceder en el tiempo del fin. La proclamación de este evangelio, la proclamación mundial de este evangelio, llega a convertirse en la señal preeminente, la señal por antonomasia, la señal más importante de todas las señales que nos indican el tiempo en que estamos viviendo. Llega a convertirse en el punto focal de las señales, en el centro de todas las señales. Sí, el Señor dijo que habría hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, pero él dijo que todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque antes del fin, lo que tiene que suceder, sí, todas esas cosas, hambre, peste, guerras, tribulaciones y todas esas cosas, pero la señal, la gran señal es la predicación del evangelio. Ahora, cuando este evangelio se comprende apropiadamente en su relación con el tiempo del fin, digamos así, esta comprensión nueva del evangelio apostólico en el tiempo del fin, crea, genera un pueblo remanente nuevo, un remanente nuevo, comisionado para predicar el evangelio en el marco del Apocalipsis, es decir, en el marco del tiempo del fin del tiempo del fin. Esto se convierte en un llamado a la humanidad, un llamado que madura a la humanidad para el día del juicio, que prepara a la humanidad para el tiempo del juicio. Esta proclamación del mensaje, del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, llega a convertirse así en la misión última de la iglesia, del pueblo de Dios para este tiempo. El cumplimiento de esta misión, cuando se comienza a predicar, cuando se predica a gran voz, es decir, que todo el mundo se da cuenta de esto, cuando esto llega a ser una realidad, la predicación de este evangelio eterno llega a ser una realidad en todo el mundo, estamos hablando de que esto se convierte en la mayor señal de todas las señales que nos indican que ha comenzado el tiempo del fin. Ya estamos viviendo, de hecho, en el tiempo del fin. Pero la predicación del evangelio nos va a llevar a ese momento que podríamos decir nos lleva más cerca del fin del tiempo del fin. Ahora, hay algo importante que usted debe entender y que todos debemos entender en relación a esto de la predicación del evangelio. Esta predicación del evangelio que el Señor dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto que el Señor Jesús dijo no implica que habrá éxito en la predicación. ¿Qué quiero decir con esto de éxito? No está implicando esto que todas las personas se van a convertir a Cristo, que todas las personas van a aceptar la verdad del evangelio. No, no es eso lo que está diciendo el Señor Jesús. No es eso lo que implica el mensaje de los tres ángeles. Lo que el Señor está diciendo es que el evangelio será predicado en todo el mundo. Todo el mundo será confrontado con esta realidad del evangelio, con la realidad de la predicación mundial del evangelio. Todo mundo tendrá la oportunidad de tomar una decisión. Todo mundo tendrá allí, podríamos decir de alguna manera, la obligación de tomar una decisión, porque como ya hemos venido diciendo en varias oportunidades, no habrá más que dos posiciones, si le queremos llamar posición ahora, la posición de lealtad a Cristo y la posición de en contra de Cristo o que no tiene nada o que no quiere nada con Cristo. Solo habrá dos posiciones, no habrá una posición intermedia. Entonces, cuando este evangelio es predicado en todo el mundo tendrá la oportunidad de decidir si quiere elegir a Cristo o si decide en contra de Cristo. Pero ¿por qué tan radical? Fue el Señor Jesús el que dijo, el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es que llegará ese momento llegará a verse claramente. Por ahora, usted puede ver que hay cristianos light, que hay cristianos modernos, que hay cristianos pop, que hay cristianos X, Y, Z y todo lo que usted quiera. Pero cuando llegue ese momento que este evangelio, el evangelio eterno, sea predicado, este evangelio del reino, el evangelio eterno, sea predicado en todo el mundo, entonces todo el mundo tendrá la oportunidad y todo el mundo será conminado a tomar una decisión, repito, a favor de Cristo o en contra de Cristo. Todo el que no decida por Cristo está decidiendo en contra de él. Pero la segunda venida no está condicionada a que todos acepten, recalco esta idea. De repente usted siente que todas las personas tienen que venir a la iglesia y se tienen que bautizar. Sí, ese es el anhelo. Ese debía ser nuestro ideal. Eso debería ser lo que nos da regocijo, gozo, ¿verdad? Pero no todos van a aceptar el evangelio de salvación. Muchos, a pesar de que se les dice y se les enseña y se les vuelve a decir y se les vuelve a enseñar y se les explica y se les aclara, simplemente van a decidir en contra. Pero ellos ya son responsables de eso. Como dice allá en Ezequiel, ¿verdad? La sangre de ellos será sobre su cabeza, no sobre usted, porque usted cumplió al compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué contiene este evangelio eterno? Este evangelio eterno, podríamos decir que va hasta los tiempos del Antiguo Testamento. Este evangelio eterno comienza con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y aquí tengo la representación en esta diapositiva de Isaías. ¿Por qué de, de Isaías? A él se le llama el profeta evangélico, ¿verdad? Pero otros profetas también hablaron de la venida del Mesías, de la llegada del Mesías, de la venida de Cristo por primera vez a esta tierra. Así que todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento son parte del Evangelio eterno. Pero, ¿qué encierra en sí este Evangelio? ¿Hacia qué apunta? Apunta a lo que está representado en estos varios cuadritos que usted puede ver acá. Tiene que ver con el nacimiento de Cristo, cuando Cristo se encarna y se hace como usted y como yo, hombre, para vivir en esta tierra, para venir y al convertirse en ser humano, llevarnos a participar de las familias, luego llevarnos a participar de la familia celestial. Su vida sin pecado, esa vida que él vivió aquí sobre esta tierra y que nos acredita ahora, porque por perfecta que pueda ser nuestra vida, a partir de ahora, tenemos una cola. Entonces el Señor nos acredita su vida sin pecado. En tercer lugar, su muerte expiatoria, la muerte que es el precio pagado para su redención, para mi redención, para su salvación, para mi salvación. Su resurrección, que es la garantía de que si llegamos a morir, cuando Cristo regrese, podremos volver a la vida. Luego, su ascensión, que lo lleva a ser entronizado allá en el cielo, lo que estudiamos allá en Apocalipsis, cuando estudiábamos los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, ¿verdad? La entronización de Cristo allá en el cielo. En sexto lugar, su obra intercesora, lo que está haciendo allá en el cielo. Pero también esto nos lleva a la otra parte que vamos a considerar más adelantito aquí en nuestro estudio de hoy, lo que tiene que ver con el juicio. Y en séptimo lugar, su segunda venida a esta tierra. Todo eso incluye, todo eso abarca, todo eso es parte de este mensaje del evangelio eterno que el mundo necesita conocer. Este evangelio, el evangelio apostólico, se centraba en la buena noticia, las buenas nuevas. Este es el evangelio, buenas noticias, ¿verdad? De que Jesús de Nazaret, es
el Mesías de la profecía. Y eso es lo que los apóstoles enseñaban. Por eso decíamos que es el evangelio apostólico, ¿verdad? Porque es lo que los apóstoles enseñaban. Y cuando ellos andaban predicando, lo que estaban enseñando, lo que constantemente querían hacer ver y a lo que querían llevar a las personas, era a comprender que Jesús de Nazaret es el Mesías, que Jesús, que había nacido en esta tierra, en Belén, se había criado en Nazaret, había vivido en Nazaret, era el Mesías, el que había venido para salvar a la humanidad. Así es que todo el Evangelio se centra en eso, en Jesús. Él es el centro del Evangelio. Él es la buena noticia, Él es la buena nueva, Él es el Evangelio. Mencionamos hace un ratito a Pablo, el Evangelio de Pablo. Pablo se tomó el trabajo de explicar sistemáticamente, paso a paso, podríamos decir así, lo que es el Evangelio ahí en Romanos, el capítulo 1 hasta el 8. Romanos, los capítulos 1 hasta el 8. El apóstol Pablo, cuando explica esto, y sería bueno quizá que en algún momento pudiéramos tomar tiempo para estudiar de esta epístola, o esta epístola, ¿verdad? La epístola a los romanos, porque allí se presenta el evangelio en forma sistemática. Se centra el apóstol Pablo en la verdad de que Jesús es el Cristo. Cristo es igual que Mesías, es lo mismo que Mesías, el ungido de Dios. Mesías, Cristo y ungido son la misma cosa. Así es que él se centra en que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Él nos señala ahí que la salvación, allí en Romanos, ¿verdad? En la epístola a los Romanos, que la salvación es nuestra por medio de la justificación por la gracia, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos enseña allí que la salvación es un regalo de Dios, es algo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, que no podemos generar por nosotros mismos, que el Señor nos lo da como un don gratuito, porque nosotros condenados a la paga de la muerte, a la paga del pecado, la muerte, Él nos da la dádiva de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto allí en su epístola, pero también incluye un concepto que está en el mensaje del primer ángel. El concepto del juicio, el apóstol Pablo también lo considera parte de este evangelio. Usted puede encontrar al apóstol Pablo hablando acerca del juicio, tanto en Romanos como en el registro que nos presenta Lucas acerca de algunas de las predicaciones de Pablo. Él habla del juicio y de que todos hemos de comparecer ante este juicio. O sea que parte del Evangelio o el Evangelio que nos habla acerca de Cristo, que es el Mesías, de que Cristo nos da la salvación, nos da la justificación por pura gracia, por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, también se relaciona estrechamente, está conectado de manera indisoluble, es decir, no podemos separarlos, el Evangelio del juicio. El Evangelio es el llamado de Dios, el llamamiento de Dios a los hombres. El Evangelio demanda decisiones, demanda una decisión de parte de las personas. Pero el Evangelio también, aunque algunos piensan que el Evangelio no implica obediencia, el Evangelio impone también obediencia. Y algunos piensan que es que al hablar de obediencia ya estamos, ya se está cayendo en legalismo. No, el Evangelio correctamente comprendido implica también un llamado a aceptar a Jesús, pero un llamado también a vivir para Jesús, como Jesús. Ahora, por eso es importante, y en relación al juicio, lo que decíamos, ¿verdad? Es importante porque la base o la actitud que se tiene hacia el Evangelio es la base de la decisión en el juicio final. Pero volviendo aquí al versículo 7 de Apocalipsis 14, donde encontramos propiamente el mensaje
del ángel que tenía el evangelio eterno, que voló por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, ¿verdad? Para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua, decía a gran voz, y este es el mensaje, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel, dice allí, habla con gran voz, decía a gran voz. Vuelvo aquí con un concepto que ya mencionamos. Es, este mensaje debe ser oído por todo el mundo. Todo el mundo debe escuchar este mensaje. Todos los moradores de la tierra deben escuchar este mensaje. Ahora, las palabras en que se expresa este mensaje tienen algo interesante. Note lo que dice. Volvamos a ver lo que dice el versículo. Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios, dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio, ¿verdad? Todos estos conceptos, bueno, vamos hasta el final. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si usted revisa el Antiguo Testamento con detenimiento, usted va a encontrar que todas estas frases están presentadas en algún momento, de alguna manera, en el Antiguo Testamento. Es decir, todas las palabras que encontramos aquí en este mensaje están también en el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, estas palabras han sido tomadas del Antiguo Testamento y nos repiten la demanda del pacto de Dios, la demanda que Dios hace de cómo debemos adorarlo a Él, solo a Él como creador, el creador del cielo. Ve las últimas dos líneas del versículo que tenemos en pantalla. Aquel que hizo, eso dice que es creador, ¿verdad? ¿Que hizo qué? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el creador de todo cuanto existe aquí en esta tierra. Las palabras de este mensaje nos están diciendo que debemos volver al pacto de Dios, que si nos hemos apartado del pacto de Dios, que el pacto de Dios también es algo que es permanente, no lo podemos eliminar y decir, es que era el pacto con uno y luego con otro y luego con el pueblo y luego para nosotros es el mismo pacto, en esencia es el mismo pacto. Él, mi Dios, y yo, parte de su pueblo. Pero para que esto suceda, hay una parte que yo debo cumplir. Y aquí este versículo o este mensaje nos recuerda que hay una parte que nosotros debemos eh, cumplir. Y de hecho, si usted se fija en lo que dice este mensaje del primer ángel, usted puede escuchar, usted que ha leído toda la Biblia, usted puede escuchar aquí un eco del cuarto mandamiento de la ley del pacto de Dios con Israel, pero no era solo con Israel, el pacto de Dios con la humanidad. Eso es parte de la motivación para adorar a Dios como creador. Veámoslo aquí, hagamos la comparación aquí brevemente. Vea lo que dice aquí. En Apocalipsis 14:7 dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y vea cómo lo dice en Éxodo 20:11, que es parte del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Qué fácil es rechazar la enseñanza de Dios del sábado. Pero ponga atención a esto.
El mensaje del primer ángel es un eco de el cuarto mandamiento que nos dice que debemos adorar a Dios en el día que Él santificó, en el día que Él apartó para Él y para beneficio nuestro. Y aquí entonces le hago una pregunta. ¿Cómo debemos adorar al Creador? ¿Cómo espera el Creador que nosotros, que usted y yo, lo adoremos? ¿Cómo espera el Creador que el mundo entero lo pueda adorar? De acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a lo que hemos considerado hasta acá, nos damos cuenta de que Él espera que lo adoremos honrando el séptimo día como sábado de reposo para Él, como el monumento conmemorativo de su obra creadora. Eso de acuerdo a Éxodo 20 del 8 al 11. Y de su obra redentora, de acuerdo a Deuteronomio 5, 12 al 15. Es más, usted si se fija bien en cómo inician los mandamientos, usted va a encontrar que el Señor se asegura de que estemos claros de que el motivo para poderlo adorar, para poder hacer lo que Él espera que nosotros hagamos como parte del pacto con Él, lo que la parte nuestra, ¿verdad? De este pacto, es lo que dice allí. Note lo que dice en Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. La razón que el Señor da para que nosotros podamos vivir en relación con Él es que Él nos libera de la servidumbre. Él nos saca de la servidumbre para que podamos vivir en libertad. Así que Dios espera que nosotros lo adoremos a Él como creador, honrando el día, honrándolo en el día que Él apartó para eso. La celebración del sábado del creador redentor identifica al único Dios verdadero y deja ver que estamos adorando al único Dios verdadero. Usted puede decir, ah, no, pero es que los acontecimientos dicen que debo adorar por los acontecimientos. El Señor resucitó el primer día de la semana y por eso lo voy a adorar el primer día de la semana. No es eso lo que dice la palabra de Dios. En ninguna parte la palabra de Dios dice eso. Usted lo puede buscar y no lo va a encontrar en ninguna parte. Usted debe saber que el Señor apela a dos cosas para que nosotros lo adoremos. Éxodo 20 del 8 al 11, a que Él nos creó. Dicho de otra manera, Él es el dueño de nuestras vidas. Y luego en Deuteronomio 5, que se lo leo ahora en el versículo 6, vuelve y como estaba hablando con el pueblo de Israel, pero ese mensaje era el que debía llegar a todo el mundo, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Pero esto solo era un tipo de que el Señor nos está sacando de la esclavitud del pecado. Él es nuestro redentor. Y cuando usted va y lee el mandamiento del sábado eh, en, en Deuteronomio, usted se encuentra que el Señor dice allí que debemos guardarlo. Dice en el versículo 15 de Deuteronomio 5, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Pero la liberación de Egipto solo era un tipo de la liberación del pecado que Jesús ganó para usted y para mí en la cruz del Calvario. Así es que el Creador Redentor espera que lo adoremos en el día que Él apartó para nosotros. Es más, cuando Jesús estuvo en esta tierra, lo que le dijo a las personas que lo escuchaban ahí en ese momento, les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, por causa suya, por causa mía, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
Y antes de eso, el Señor Jesús había dicho por medio del profeta Isaías lo siguiente, es decir, que esto era extensivo, no solo era para los judíos, era extensivo para toda la humanidad. Vea cómo se lo dijo, cómo lo dijo por medio de Isaías. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Lo notó? Ya el Señor había dicho que Él esperaba que esto se extendiera a todos los extranjeros. Los extranjeros son lo que los judíos llamaban gentiles, todos los que no somos judíos de sangre, ¿verdad? Habíamos también de ser invitados a participar de la adoración del Creador Redentor por medio de este día que el Señor apartó, para que recordemos que Él es nuestro Creador, para que recordemos que Él es nuestro Redentor. Pero todavía más, Isaías se proyecta hacia el futuro. Note lo que dice en los versículos 22 y 23 del capítulo 66. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El que lo dice es Dios. Así es que él se proyecta, Isaías se proyecta todavía, no solo al tiempo del Mesías, no solo al tiempo posterior al Mesías, no solo al tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora, sino que se proyecta y hace una invitación o nos hace el señalamiento de que en la tierra nueva también se guardará, se adorará en el séptimo día para recordar que Dios es nuestro creador y para recordar que Él es nuestro redentor. Así es que esta perspectiva se extendió incluso hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Volviendo con nuestro pasaje, ¿verdad? Apocalipsis 14:7, que dice aquí, eh, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Encontramos aquí un llamamiento para la adoración verdadera en este pasaje. Un llamamiento a esa adoración verdadera que llega a constituirse, llega a convertirse en una prueba de lealtad al creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué hay que hacer con ese creador del cielo y de la tierra? Vean lo que dice la primera parte de lo que el ángel decía a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria. Por cierto, el ángel no es que va a aparecer un ángel aquí, que va a venir un mensajero del cielo para decir, ese mensajero debe ser usted, debo ser yo, debemos ser nosotros que vamos a llevar este mensaje a las personas. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a pasar de boca en boca y utilizando todos los medios posibles? El mensaje que vamos a hacer llegar es, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios no es tenerle miedo, no es sentirse todos temerosos ahí en la presencia de Dios. Temer a Dios presupone obediencia a su voluntad. Por cierto, en el Antiguo Testamento encontramos eh, que el temor de Dios está inseparablemente unido a la obediencia voluntaria a los mandamientos de Dios. Usted puede leer con detenimiento el Antiguo Testamento o buscar por medio de una concordancia y ver que temer a Dios, temor a Dios va relacionado con obediencia a la voluntad de Dios, con obediencia voluntaria a lo que Dios dice. Vea, por ejemplo, cómo lo presenta Eclesiastés 12:7. Dice,
El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nota, el temor de Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios está relacionada, está inseparablemente relacionada con guardar los mandamientos. El sabio, el predicador, ¿verdad? En Eclesiastés dice, bueno, después de todo lo que he dicho aquí en Eclesiastés, que la vida es vanidad, que esto es vanidad, que lo otro es vanidad, que la vida, no hay vida después de la muerte, todo lo que he dicho, después de todo lo que he presentado aquí, lo importante es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, respeta a Dios, venera a Dios, reverencia a Dios y obedécele, vive de acuerdo a lo que Él te enseña en su palabra. Eso es el todo del hombre. Eso es lo que el hombre debe hacer. Y el mensaje del primer ángel nos está diciendo esto, ¿verdad? Nos dice, temed a Dios y dadle gloria. No podemos separar estos dos aspectos, porque el temor del Señor es evidencia de que agradecemos la salvación tan grande que Dios obra en nuestro favor. El mensaje del primer ángel viene con el propósito de restaurar la esencia de la adoración verdadera. Usted puede ir a diferentes iglesias y puede ver la liturgia de las diferentes iglesias. No le estoy pidiendo que vaya a criticar. Si usted hace esto, vaya nada más y observe y aprenda de eso. Y compare eso con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros podamos hacer en la adoración genuina a Él? Eso es lo que procura el ángel, que nosotros podamos rescatar, que eso pueda ser restaurado, la adoración verdadera. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración verdadera implica adorar a Dios como creador, respetar a Dios y darle gloria a través de nuestras vidas. Darle gloria, la única manera de darle gloria es viviendo vidas que lo representen a Él, vidas que hagan brillar la luz de Él, para que otros, al ver esas buenas obras, puedan ser atraídos hacia Él. Ahora, este creador del que habla Apocalipsis 14:7, volviendo ahí, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este creador, que está en las dos últimas líneas, ¿verdad? El que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este creador también es juez. La hora de su juicio, dice allí, ha llegado. Él es un juez. Y es curioso, el primer ángel propone como una motivación para adorar a Dios el hecho de que la hora de su juicio ha llegado. Ahora, asociar la adoración y el juicio no es algo nuevo, no es algo que hace por primera vez aquí Juan. Es algo que encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento, que nos enseña que el Creador es también el juez. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente aquí, Génesis 18:25. Abraham, cuando estaba hablando con el ángel de Jehová, que es Jesús, ¿verdad? Sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dice, entre las cosas que le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pero si usted va y lee con detenimiento el decálogo y lee cada uno de los mandamientos, usted va a encontrar que el decálogo contiene la relación entre Dios como creador y también como juez. Usted puede leer, por ejemplo, los versículos 4 al 6 de Éxodo 20 y luego comparar con el versículo 11 para ver que el creador del versículo 11 también tiene una función de juez en los versículos 4 al 6, ¿verdad? La liberación del Éxodo se considera
y se ve como un juicio de Dios sobre Egipto y la liberación también de Babilonia. De hecho, lo que Babilonia hace en contra del pueblo de Israel es un juicio de Dios, pero cuando el pueblo es liberado también de Babilonia, es un juicio de parte de Dios. Y esto también nos proyecta hacia algo que vamos a estudiar más adelante acerca de Babilonia, ¿verdad? Ahora, el juicio de Dios se manifiesta como la redención de su pueblo del pacto. El juicio de Dios, repito, se deja ver, se manifiesta como la redención del pueblo del pacto a través del perdón divino. Por eso, algunos de los salmos que nos presentan los cantos de adoración de Israel expresan el pensamiento de que Dios es el juez, porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene autoridad moral para ser juez, porque Él es el creador, porque Él conoce todas las cosas, porque Él conoce el fin desde el principio, porque Él vive en un eterno presente. Los juicios de Dios en la historia de la tierra muestran dos motivaciones. Repito, los juicios de Dios que hemos visto aquí en la tierra presentan dos motivaciones. Uno, la punitiva, es decir, castigo, y dos, la redentora. Ahora, el pueblo de Dios tenía que enfrentar un juicio, y eso también nos ayuda a ver el papel de Dios como juez, ¿verdad? El Creador es juez de todos los hombres. Lo podemos ver también en lo que sucedía cada año con el pueblo de Israel. Cada año había que afrontar el día de arreglo de cuentas, en lo que se llamaba el día de la expiación anual. En ese día se proclamaba que Jehová y el pecado no tenían nada en común. Dios es santo, Dios es puro. El pecado contamina y el pecado hay que erradicarlo. Y en algún momento el pecado se erradicará completamente. Usted recuerda en el ceremonial del día de la expiación, los pecados se sacaban del santuario, los pecados confesados, ¿verdad? Que ido siendo acumulados, habían sido acumulados en el santuario, simbólicamente, ¿verdad? Ahora eran sacados en el día de la expiación. El que no se arrepentía sería cortado de su pueblo, pero los que se arrepentían tenían la seguridad de que esos pecados eran sacados ahí y entonces eran llevados y puestos simbólicamente sobre el responsable, simbólicamente, ¿verdad? De que los pecadores, los que habían confesado, los que habían cometido esos pecados, los habían confesado, el responsable eh, de eso, representado por el macho cabrío para Azazel. No que el macho cabrío fuera a expiar, ese macho cabrío no moría, ¿verdad? Sino que se le simbólicamente se cargaba con la culpa, con la responsabilidad de los pecados cometidos. Y el día de expiación era un día de juicio. El que estaba bien con Dios seguía bien con Dios. El que estaba mal con Dios sería cortado de su pueblo. Pero notemos, volviendo a la idea del texto, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Este juicio también es una respuesta del cielo a la persecución de la bestia. En el plan de Dios, cuando dice ha llegado el tiempo para el día del juicio, es que ha llegado el día de arreglo de cuentas. Y este juicio, entonces, podíamos entenderlo por lo menos de dos formas que se complementan. La primera de ellas, eh, cuando dice la hora de su juicio ha llegado, se puede aplicar esto al juicio ejecutivo de Dios. ¿Cuál es el juicio ejecutivo? Si usted lee Apocalipsis 14, en este mismo capítulo en que estamos, más adelantito, los versículos 14 al 20, usted va a ver que allá hay un juicio, una separación que se hace entre lo que va a ser bueno y lo que va a ser malo, digamos así, ¿verdad? En este momento, la ejecución del juicio en la segunda venida de Cristo, que está representado con una hoz que trae en su mano, ¿verdad? Allí en Apocalipsis 14, 14 al 20.
Pero otra forma de considerar esto de que, o de entender esto del juicio es de acuerdo a la conexión con Daniel el capítulo 7. Daniel nos cuenta en el capítulo 7 que él vio una sesión del tribunal en la sala del trono celestial, allá en el cielo. Y usted puede leer eso ahí por los versículos 9, 10 de Daniel, ¿verdad? De Daniel 7. Después de que el cuerno pequeño completó su persecución eh, contra los santos, que está en los versículos 25 y 26 de Daniel 7, entonces se da este juicio. Solamente cuando termina este juicio celestial, aparece uno como un hijo de hombre que vino con las nubes del cielo para recibir el dominio sobre este mundo. Daniel está prediciendo también, no solamente, o a través de esto, corrijo, ¿verdad? A través de esto está eh, Daniel anticipando, prediciendo un juicio que se va a dar antes del advenimiento, un juicio que se va a dar en el tribunal celestial del cielo, cuando se abren los libros, antes de eso se colocan los tronos, ¿verdad? Luego se abren los libros y entonces se pronuncia un veredicto, el veredicto, no solo en contra de la fuerza perseguidora de los santos, sino también con respecto a los santos. La fuerza perseguidora, el cuerno pequeño o la bestia, si vienen a hacer la misma cosa, ¿verdad? El cuerno pequeño o la bestia, ¿verdad? Eh, son condenados porque a través de un falso evangelio tratan de obligar a las personas a rendir adoración, no a Dios, sino a cualquier cosa que no es Dios. Y entonces los santos que han sido calumniados y condenados por el cuerno pequeño entran en el juicio para obtener vindicación. Y vea cómo dice Daniel el capítulo, Daniel en el capítulo 7, versículo 22 nos dice lo siguiente, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Note, se hizo justicia a los santos del Altísimo y los santos recibieron el reino. Así es que cuando hablamos de que se da este juicio, es mala noticia para los perseguidores del pueblo de Dios. Todos los que estén involucrados en eso, ¿verdad? Pero es buena noticia para los santos del Altísimo, porque se hace justicia y se les da el reino. Ahora, el significado literal de la frase, la hora de su juicio ha llegado, que encontramos aquí en Apocalipsis 14, 7, es el anuncio de la iniciación del juicio de Dios que es anterior al advenimiento que sucede en la sala del trono celestial. ¿De qué estamos hablando? De lo que comenzó a suceder el 22 de octubre de 1844, el juicio previo al advenimiento. El triple mensaje angélico, el triple mensaje o el mensaje de los tres ángeles coincide con la sesión del tribunal celestial de Daniel 7. Y este tribunal o este juicio concluye con la venida de uno como un hijo de hombre que viene en las nubes para recibir el dominio eterno sobre la tierra. Cuando esto termina, cuando termina esta misión del mensaje de los tres ángeles, aparece uno semejante a hijo de hombre, sentado sobre una nube blanca para cegar la tierra y ejecutar la sentencia. Entonces, ejecutar la sentencia del juicio de Dios. Usted puede darse cuenta que hay un paralelismo muy estrecho entre Daniel 7 y Apocalipsis 14. Y este paralelismo es la llave para descubrir el mensaje que necesitamos conocer para el tiempo del fin. El anuncio del primer ángel, que dice que ha llegado la hora del juicio de Dios, debemos relacionarlo entonces con la sesión del tribunal de Daniel 7. Y esto es un punto decisivo, es el punto decisivo para entender la urgencia del mensaje triple de los ángeles, de este mensaje de estos tres ángeles. El comienzo del juicio
de Dios anterior al advenimiento descrito en Daniel 7, repito, son malas noticias para los perseguidores de los santos. Pero para el creyente, para los santos, el conocimiento de que estamos en el tiempo del juicio trae esperanza, comunica esperanza y le hace ver la perspectiva del hogar eterno. Nos permite ver hacia el hogar eterno. Apocalipsis 14, 6 y 7 son buenas nuevas para nosotros, los que amamos a Cristo y los que estamos preparándonos en nuestra relación con Cristo, porque nos muestra a Dios actuando en favor nuestro, como el árbitro del universo. Y Él no se equivoca en su arbitraje, Él no se equivoca en su juicio. El primer ángel anuncia que la hora del juicio ha llegado. Esta hora es la hora de llevar a cabo el juicio, el juicio celestial que precede a la hora de la siega del mundo. Notemos, primero viene la fase preliminar, es decir, el juicio en el cielo. Luego, seguido, viene el juicio ejecutivo a la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Y entonces se da la traslación de los justos vivos y los que habían muerto confiando en el Señor, que son resucitados a la final trompeta, ¿verdad? Para recibir la vida eterna, mientras los otros, los que no van con el Señor, reciben la condenación. El Señor Jesús, hablando de esto, dijo en Juan 5:29, y aquí estamos viendo ahora la confirmación en el Nuevo Testamento. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús nos presenta lo que sucede. Y aquí volvemos con esto. Hay un orden consecutivo. La evaluación primero, o sea, el juicio, y luego la ejecución del juicio, de la sentencia. Esto está contenido en esto que Jesús dice aquí en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque dice que unos van a saldrán a resurrección de vida, dice ahí en el versículo. Estos son los que van a participar de la salvación, ¿verdad? Otros dice los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora, estas dos resurrecciones de las que habla aquí no se dan al mismo tiempo. Una se da en el momento de la segunda venida de Jesús y la otra, la resurrección de condenación, se da después del milenio, en la tercera venida, si quisiéramos llamarle así, de Jesús a esta tierra, ¿verdad? La gente, los que estén muertos serán resucitados no para ser juzgados. De hecho, ya fueron juzgados y el veredicto del juicio determina quiénes se levantan en la primera resurrección y quiénes se levantan en la segunda resurrección. Es decir, quienes en la primera resurrección se levantan para vivir con el Señor la vida inmortal y quienes en la segunda resurrección se levantan para recibir la paga del pecado, que es la muerte. Así es que el Señor, cuando habla de esto, esta resurrección aquí en Juan 5:29, de estas resurrecciones en Juan 5:29, está hablando de eso que había de suceder. Son claramente dos resurrecciones distintas, representando los que fueron separados previamente por medio del juicio evaluador de Dios. Lo que dice el ángel, la hora de su juicio ha llegado y ese juicio ya comenzó, lo mencionamos hace un momento, el 22 de octubre de 1844. El motivo principal para un juicio anterior al advenimiento se encuentra en el hecho de que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Los muertos no necesitan estar presentes en persona para ser juzgados en el tribunal del cielo. El juicio anterior al advenimiento o juicio investigador de Daniel está representado, está identificado con la purificación del santuario celestial durante el tiempo del fin. Hablar del juicio investigador de Daniel 7 es hablar de la purificación del santuario en Daniel 8.
Lo de importancia fundamental para la iglesia hoy, para usted y para mí ahora, no es poseer un conocimiento del juicio final de Dios o de su momento exacto en la historia de la salvación. Lo realmente importante para usted y para mí es tener la seguridad de que tenemos la fe salvífica, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús, que nos justifica delante de Dios y que en el juicio será ratificada como la fe que tenemos en nuestro Salvador, en el Señor de nuestra vida, en Cristo Jesús. Pablo lo expresó esto de manera interesante en Romanos 8, 1 y 33. Note lo que dice en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así es que puede venir cualquier acusación en contra suya, en contra mía, por estar siendo fieles a lo que la palabra de Dios dice, por vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Recuerde, temer a Dios viene inseparablemente unido a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios. Estas dos cosas vienen juntas. Respeto a Dios, reverencia a Dios, implica también que vamos a obedecer a Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que vamos a estar bien? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu nos guía a obedecer la palabra de Dios. Y cuando andamos de esa manera, Dios es el que justifica. Solo los que están en Cristo serán justificados. Solo los que estén sin Cristo serán condenados. Así es que es importante que usted y yo podamos recordar y conocer que lo importante no es poder decir exactamente cuándo comienza y cómo se está desarrollando y poder explicar. Sí es bueno poderlo hacer. Y es bueno que, que hayamos podido estudiar algo de eso en esta noche. Pero recuerde que lo realmente importante, lo que realmente cuenta es lo que el ángel nos muestra, el primer ángel nos muestra. El ángel se centra y llama nuestra atención al Evangelio eterno. ¿Hacia dónde nos lleva? Más bien, ¿hacia quién nos lleva? Nos lleva hacia Cristo Jesús. Cuando centramos nuestra vida en Cristo, tenemos garantía de justificación. Cuando nuestra vida está centrada en Cristo, tenemos garantía de que en el tribunal celestial seremos vindicados. Cuando tenemos nuestra vida centrada en Cristo, tenemos la garantía de que participaremos de la vida inmortal con Cristo Jesús. Porque en Cristo, cuando estemos en Cristo, no habrá condenación. Dios nos justificará cuando estamos en Cristo. Nos justificará por su gracia cuando estamos en Cristo. Sí, el juicio se está desarrollando y el primer ángel dice que debemos respetar a Dios, debemos reverenciar a Dios, debemos amar a Dios. Dice que debemos dar gloria a Dios. Dice que el juicio ya está aquí, que debemos adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos, entre otras cosas, en el día que Él espera que lo adoremos, reconociéndolo como creador y redentor nuestro. Y cuando estamos centrados, como el ángel nos indica, a estar centrados en el Evangelio al final es Cristo, nos lleva a estar centrados en Cristo. No hay ninguna condenación para nosotros.
Que esa sea su experiencia, vivir cada día una vida centrada en Cristo Jesús, dependiendo de Cristo Jesús, adorando a Cristo Jesús, sirviendo a Cristo Jesús, viviendo para Cristo Jesús. Cuando nuestras vidas sean así, podemos tener total seguridad de que el juicio es una buena noticia para nosotros, porque en Cristo estamos o tenemos total garantía. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos adviertes de todo lo que está por suceder. Ayúdanos a formar parte de aquellos que comparten esta buena noticia. Ayúdanos a llevar esta buena noticia a aquellos que necesitan conocerla para que puedan tomar su decisión, para que puedan escogerte a ti y aquellos que no decidan hacerlo, Señor. Todavía, que tu Espíritu Santo pueda seguirlos tocando para que puedan entregarse a ti y al permanecer en ti, al estar en Cristo, puedan tener garantía de que no hay condenación. Gracias porque has estado con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.